Señor Santos Malaver, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox, el señor Sánchez García. Sí, gracias, señor presidente. Con su venia, señor ministro, gracias por comparecer una vez más, y lo hizo la última vez muy recientemente, ni siquiera un mes desde ese último acto. Usted en esta comparecencia de hoy ha cambiado un poco la forma de presentar las cosas, pero antes de entrar en materia, yo quiero recordarle lo que ha dicho usted, lo que ha dicho sobre la situación de España en general. Antes de ayer, el jefe de la delegación sueca en el Parlamento Europeo, que es miembro del Partido Moderado de aquella nación nórdica integrada en el Grupo Popular Europeo, Tomás Tobé, o Tomás Tobé, no lo sé cómo se pronuncia. Bien, ha dicho que resulta sorprendente que en España el jefe de gobierno siga siéndolo, con miembros de su familia imputados penalmente, con el fiscal general del Estado imputado penalmente, con un tribunal constitucional del que se duda acerca de su independencia en razón de su elección claramente política, con una trama de corrupción sujeta a enjuiciamiento de los tribunales penales protagonizada por un exministro y exsecretario de organización del partido gobernante, por otra trama de corrupción o por la misma, vaya usted a saber, o de varias más, por otro secretario de organización del partido mencionado que sustituyó al anterior, etcétera. Y se preguntaba cómo es posible que esto suceda. Y decía que en su patria, en Suecia, esto sería impensable, que un primer ministro en estas circunstancias se hubiera dimitido hacía mucho tiempo. Creo que esto se podría decir de cualquier Estado de la Unión Europea. Entonces usted, como es miembro de este gobierno, pues yo me permito preguntarle si tiene alguna reflexión que hacer de carácter general antes de entrar en la materia objeto de esta comparecencia sobre esta situación sorprendente, indeseable y desde luego inadmisible en una democracia, vamos a decir, relativamente sana. Bien, en cuanto a este cambio de enfoque que usted ha hecho hoy, creo, en su intervención, observo que ha hecho una referencia general más sucinta a los fondos y se ha detenido más en eso que llama usted granular, dando un detalle superior de ciertos resultados que usted considera logros, pero yo no por ello puedo eludir mencionar el dato general relativo a los fondos del plan de recuperación, transformación y resiliencia, que siguen siendo unos datos pues insatisfactorios, como ya apuntamos en la última comparecencia suya ante esta comisión con el mismo propósito, y que, en síntesis, para no alargarme sobre esto porque sería reiterar lo dicho, porque no ha habido ninguna lo dicho entonces, porque no ha habido ninguna alteración sustancial, puedo decirle a usted que entre 2021 y 2024 104.000 millones de créditos presupuestarios, de los que únicamente se han realizado pagos por importe de 41.000, lo que representa una ejecución en cuanto al desembolso efectivo de aquellos más de 100.000 millones de un 33,5%, a lo que habría que añadir algo más en este semestre ya transcurrido, que nos sitúa, si no me equivoco, en una cifra algo superior al 34%. Pues no hace falta explicarlo, ya dijo Platón que lo que se puede pesar y medir no debe ser objeto de discusión. Un 34% es un suspenso en una calificación, basada en una consideración puramente aritmética. Por lo tanto, no creo que usted pueda manifestar aquí o deba pronunciarse de modo optimista sobre tal cosa, porque no puede serlo, salvo que usted quiera desafiar a la aritmética y a Platón. Bien, en cuanto a lo de las transferencias y los préstamos, que son los dos conceptos, vamos a decir, financieros, económicos, en sentido amplio, de los fondos de este plan. Usted aquí
incurre en un problema que yo no sé ya cuántas veces lo he explicado en esta comisión. Dice, bueno, claro, ahora ya estamos a punto de terminar el capítulo de las transferencias, pero todavía nos queda, me parece, ha dicho, 80.000 millones más o 70.000 millones más en concepto de préstamo. Y dice, bueno, claro, el préstamo es oneroso porque hay que reintegrarlo y además hay que satisfacer en el reintegro capital e intereses. Y la transferencia no lo es. Bueno, esto no es verdad, como usted sabe, entre otras cosas porque cuando se acordaron estos fondos por esas magnitudes, y en España inicialmente fueron 140.000, que luego han pasado a ser 160.000, pues además se acordó un incremento del máximo de contribución de los Estados miembros a la Unión. ¿Y de dónde cree usted que sale ese incremento? Pues son contribuciones de los presupuestos nacionales. Luego eso de que no es oneroso, pues no. También aquí, no sé, desafía usted a la aritmética y a Platón también, y ya no sé a quién. No sé también si Aristóteles, que es acaso el filósofo principal en materia de lógica formal. No es así, no es así. Es oneroso. Oneroso, es decir, lo pagan los Estados miembros mediante este extraño mecanismo en el que los Estados miembros confían en un manager que está en Bruselas, le dan el dinero para que Bruselas gestione lo que es de los Estados miembros y por lo tanto en la gestión pues supone, bueno, gracias a Dios, claro, que el manager le da a su administrado lo que es suyo. Ya, colmo sería que se lo quedase, no sabemos para qué, claro. Bien, pero esto pues no lo sé, yo supongo que usted lo sabe, pero ha hablado como si no lo supiera. Bien, ahora, una referencia general a la situación económica de España, que tampoco ha sido hoy el principal foco de su atención en su intervención. Pues yo le tengo que decir varias cosas que ya le he dicho muchas otras veces, pero que se las voy a repetir. El Gobierno presume insistentemente que tiene un crecimiento, en fin, o que ha logrado un crecimiento de la economía muy destacable, bien, superior al de la Unión Europea, un 2,8 interanual en el primer trimestre de 2025 frente al 1,6 de la Unión Europea. Bueno, pues muy bien, sí, de acuerdo. Lo que ya le he dicho otras veces, esta diferencia no es tan destacable si tenemos en cuenta cuánto perdió previamente en ejercicios anteriores el PIB español, principalmente en el año 2020. Es decir, que la diferencia es de, si no me equivoco, 1,7 en 6 años. 1,7. Esa es la diferencia. Respecto de lo que España tenía, eludiendo la comparación con los Estados europeos, de modo que, bueno, usted sabrá. Si en 6 años el crecimiento es de 1,7, pues no lo sé. Si usted aquí quiere tirar cohetes, pues es usted muy aficionado a la pirotecnia, me parece. Pero claro, tampoco habla usted, pues no lo hace nunca, tampoco lo hacía la señora Calviño, porque no le gusta, el aumento del PIB per cápita. En este indicador, España no ha crecido, tanto como en el PIB, solamente había crecido un 3,5 en comparación con el 4,5 de la Unión Europea. La media de los 4 trimestres de 2024, el segundo trimestre al primero de 2025, por comparación con 2019. Es decir, estamos por debajo. Bueno, pues juzgue usted. ¿Eso qué significa? Significa simplemente que si atendemos al PIB como expresión de la riqueza, los españoles son más pobres, con una desigualdad creciente, a la que me referiré en la segunda intervención porque no voy a tener tiempo y quiero hablar de otras cosas. Bien, ha insistido usted, porque ya se lo criticamos en anteriores intervenciones, en que se observa una tendencia al alza en la inversión, porque le dijimos que no la había, o que era despreciable en términos cuantitativos. Bueno, relativamente. No es tan claro como lo que usted dice. Por ejemplo, en los últimos 5 años, hablando del consumo agregado de las familias, apenas ha aumentado un 2,9, lo que no es coherente con un aumento del PIB del 7,6 en el mismo periodo.
Dice, pero sí es coherente con el gasto final de las administraciones públicas, que ha aumentado un 18,9%. Ya estamos con esta confianza ciega, y permítame que se lo diga, tonta, esta retórica insufrible de lo público, pero vamos a ver en qué contribuye lo público a la economía española, en una consideración general. Siquiera sea en términos proporcionales. Bueno, usted ha insistido en esto. Bueno, pues aquí ha habido un claro efecto expulsión o crowding out. Bueno, el señor presidente me hace signos. Concluyo y luego añadiré más consideraciones sobre las cuestiones, porque no puedo abusar como es natural. Claro, nos dice usted, bueno, aquí hemos logrado un doble objetivo, que es esto que usted en otras intervenciones llama un círculo virtuoso, que de virtuoso no tiene nada. Y dice usted, hay crecimiento y hay decremento, palabra horrible, pero que se usaba en economía, al menos antiguamente, del déficit. Esto es extraordinario. Pero la deuda sigue creciendo, o ha crecido, o se ha incrementado en el lapso de tiempo, digamos, el que concierne al gobierno incumbente. Entonces, ¿qué significa esto? ¿El círculo virtuoso en qué consiste? ¿Quiere usted decirnos que el endeudamiento produce riqueza? Es un planteamiento. A mí me parece un planteamiento escasamente sostenible, o si usted lo quiere defender tendría que explicarlo, porque así, a lo bruto, a lo mejor yo soy muy torpe, yo no lo entiendo. Y esto puede tener un cierto sentido en un momento de expansión del crédito, en una economía familiar, pero en una economía nacional, pues es una cosa difícilmente explicable, que requeriría por su parte una explicación teórica. No le oculto y concluyo que algún señor escribe este tipo de cosas, algún señor que es profesor de economía, pero otros dicen exactamente lo contrario. Nada más, gracias. Muchas gracias, señor Marabert. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox el señor Sánchez García. Sí, con la venia. Sí, vamos a ver, no, usted, señor ministro, lo que no me ha explicado, probablemente porque teóricamente es inexplicable, es cómo, debiendo 530.000 millones más las haciendas públicas españolas en 10 años, en razón, dice usted, del incremento del PIB y el decremento del déficit, pues todo mejora. Vamos a ver, entonces, ¿qué significa esto? Significa que la deuda, que es lo que yo le he preguntado como ejemplo o como explicación de eso que llamamos el círculo virtuoso, que he dicho que no lo hay. Usted me recuerda a un profesor mío de la carrera que resumía el libro de texto en clase, y entonces cuando el libro de texto decía no hay versión latina, él decía hay versión latina. Decíamos, claro, como resume, pues quita el no, claro, no. Entonces, si yo digo que no hay círculo virtuoso y usted me dice que sí lo hay, pues entonces, claro, así esto es como un diálogo de sordos. No, vamos a ver, eso requiere una explicación. Y esa explicación, a mi juicio, teóricamente no es eso. Usted me puede decir, ya, sí, pero es que la deuda también ha decrecido. Sí, pero en términos absolutos seguimos muy endeudados. Entonces, ¿cómo es posible esa evolución con ese volumen de deuda en términos absolutos? Pues es muy complicado explicarlo, salvo que usted me diga, bueno, es que endeudarse contribuye a la prosperidad de las naciones. Bien, pues desarrolle usted esta explicación. Eso es lo que usted no ha contestado. Pero, en fin, esto es una cuestión, si quiere usted, teórica, que no deja de una aplicación práctica, como estamos viendo. El esfuerzo fiscal, que esto se me interesa. Mire, vamos a ver, el esfuerzo fiscal, que es un concepto que su colega, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, parece ignorar, yo creo que es que ella lo ignora, aunque también a lo mejor se hace la ignorante, porque se pregunta por esfuerzo fiscal y sistemáticamente habla de presión fiscal y dice que la presión fiscal es inferior a la media de la Unión Europea. Sí, pero el esfuerzo fiscal, que no es un concepto desconocido por la ciencia económica, sigue siendo 17 puntos superior, si el índice 100, el índice es 100 de la media europea, y 16,3 puntos superior al de los estados de la OCDE.
Bueno, ¿esto qué significa? Pues esto significa que los españoles destinan más parte de sus rentas a impuestos que otros. En este caso, más que a la media de los europeos y más que a la media de los contribuyentes de los estados de la OCDE. De modo que hable usted con la vicepresidenta del gobierno a ver si ella logra entenderlo y alguna vez nos dará una explicación. Y si es posible, échele usted una mano, porque me da la impresión que está un poco desorientada. Esto además da lugar al problema de la competitividad fiscal, Es decir, lo que es la fiscalidad en relación con la prosperidad económica. España, no voy a entrar en detalles, hay un estudio del Instituto de Estudios Económicos de 30 de junio de este año. España, en cuanto a competitividad fiscal, por el esfuerzo fiscal que soportan las empresas, en un ranking de 38 naciones está en el lugar 31. Es decir, está en un lugar no malo, pésimo. Cierto es que hay alguna nación en el que tampoco puede exhibir una competitividad fiscal a efectos empresariales superior, o alguna que tiene un esfuerzo fiscal superior al español, como puede ser Francia. Bueno, pero usted habrá tenido noticia de lo que acaba de plantear en la Asamblea Francesa el señor Bayrou, ¿no? ¿Habrá tenido usted noticia? Pues ya me contará. Por cierto, aplaudido por el inepto de Macron, que claro, ahora como no va a ser reelegido, pues entonces todo le parece muy bien, claro. No hubiera dicho lo mismo, desde luego, en 2017. Mire usted, no hay convergencia de renta con la Unión Europea. Según Eurostat, todavía en 2024 el PIB per cápita de España se situaba en el 88% de la media de la Unión Europea. No ha habido una recuperación plena en el nivel relativo respecto a lo que precede a la crisis del COVID. Por tanto, el pregonado mejor PIB del gobierno no se traduce en mejores ingresos para la media, a pesar de este dato que maneja usted, que nos ha expuesto usted de fuente OCDE. Yo no lo veo concordante con ninguno de los que manejan otras fuentes igualmente solventes. En renta promedio, países como Chequia o Lituania se han acercado o supera. Perdón. En este caso no pensé que me había cortado usted bruscamente en contra de la corrección que le caracteriza. Se ha acercado o superado a España. que tiene que ir terminando. España no vive sustancialmente más cerca del estándar de vida europeo que en 2017. ¿Le guste o no? Es así. No voy a entenderme sobre el coste de la vivienda. Muchas gracias, y sobre la vivienda en general seguimos sin saber lo que piensan ustedes hacer. Hay una fórmula muy sencilla que ya lo he explicado alguna vez aquí, que se basa en la colaboración público-privada y que no sería onerosa para las administraciones públicas, pero el gobierno y el Partido Popular igual siguen en la inopia, están todavía pensando en esto, a ver qué se les ocurre. Gracias.